Gracias, Mario. Muy buenas tardes a todos los que se han conectado en esta convocatoria que se está haciendo para implementar acciones contra el cambio climático. La idea de empezar esta acción viene de una inquietud que tiene la comunidad académica desde tiempo atrás, hace muchos años, en donde se vieron los problemas, obviamente, que existen por los efectos del cambio climático y los problemas que pueden existir. Y desde el punto de vista académico se vio se quiso dar una solución hacia ese problema. A partir de ahí se crearon unas comisiones y se creó un plan que fue evaluado por el colegio académico de la universidad y se llegó a la conclusión de que se tenía que llevar una acción institucional en contra de este problema tan fuerte que es el calentamiento global y por consecuencia del cambio climático. La idea de realizar este tipo de eventos es hacer o abrir una discusión, sobre todo con la comunidad estudiantil, para encontrar soluciones con respecto al problema que nos atiende y empezar a construir un plan encaminado a ese sentido. Entonces, por eso fue la idea de quererlos convocar para saber cuáles son sus inquietudes, plantearles cuáles son nuestras inquietudes también y poder organizar un plan en conjunto con todo esto. Vamos a empezar, voy a empezar simplemente poniendo una pequeña presentación en el contexto de lo que es el cambio climático, cómo se puede entender desde el punto de vista estudiantil que tenemos, y después tendremos palabras de las autoridades de la universidad, el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la universidad. Si quiere, doctor, puede empezar a dar una introducción. Muchas gracias, colegas. No los puedo ver a todas y a todos, sin embargo, pues les doy la más cordial bienvenida a esta reunión. No son muchos, pero pues será significativa su participación el día de hoy. Les agradecemos el conectarse y el estar participando en esta reunión, en la cual abordaremos un tema fundamental que tiene que ver con las iniciativas estudiantiles en términos de las acciones que podemos hacer para mitigar, adaptarnos y implantar estrategias y medidas que tengan que ver con el cambio climático. Aquí las iniciativas estudiantiles son muy importantes y el doctor Mario de Leo, que estará aquí con nosotros, el doctor Iván Oropesa y los equipos correspondientes estarán escuchando de su parte las diferentes iniciativas y desde la Rectoría General, pues agradecemos su presencia el día de hoy y esperemos que la reunión sea muy productiva para escuchar sus iniciativas. Estamos aquí para escuchar sus iniciativas y creo que la presentación que les harán los colegas podría desembocar en su participación, que será muy relevante para la universidad. Yo, sin más, los dejo con ellos. Estaremos pendientes de lo que ustedes decidan. Gracias. Muchas gracias, doctor. Damos por iniciado el conversatorio. Como les decía, la idea de empezar este evento o estas pláticas y estas actividades tiene por objetivo encontrar una solución conjunta hacia el problema del desarrollo o el problema del cambio climático a partir de una perspectiva del desarrollo sostenible. La idea que se tiene es organizar diferentes acciones que se tienen, como les digo, conjuntas, para encontrar estas soluciones reales, sobre todo, es muy importante, que realmente se lleven a cabo y que todo el mundo y toda la comunidad estudiantil participe y la comunidad académica en general. En ese sentido, podemos decir que, para poner un poco en contexto de lo que estamos viviendo hoy en día sobre el cambio climático, podemos decir que el cambio climático se debe de ver desde un punto de vista no solamente científico o técnico. También hay que tener en cuenta que existen varios factores, sobre todo sociales y políticos, que dan una forma a la idea de lo que tenemos que hacer o cómo podemos ir con respecto a lo que el mundo se necesita. En este caso, perdón, me está diciendo que tengo un problema con la presentación. Disculpa, creo que... Vamos a salte.
Si gustas, yo comparto, Iván. ¿Compartes tú? Está. Perfecto, gracias. Perdón, una disculpa, no sé por qué mi computadora no quería jalar la presentación. Como les decía, en este caso tenemos que tomar en cuenta este contexto. No nada más hay que tomar en cuenta el hecho de que existen gases de efecto invernadero que se están viendo a la atmósfera por actividades humanas llevadas a cabo por el tema de la industrialización, etcétera, sino también cuáles son las consecuencias, inclusive hasta políticas, de cómo se pueden hacer. Este artículo me pareció muy interesante porque nos dice o nos está dando la forma en la que se está desarrollando el problema del cambio climático a nivel global y que va a seguir en el futuro. La idea es que Estados Unidos es el país que más ha producido históricamente gases de efecto invernadero a la atmósfera, aproximadamente 416 mil millones de toneladas desde la época de la revolución industrial hasta lo que llevamos en el siglo XXI. Y lo más consternante es que Estados Unidos no es el país que recibe las consecuencias del cambio climático. Se puede ver, por ejemplo, en el caso de hace unos meses en Pakistán hubo inundaciones en las cuales hubo muchas personas que murieron. Y como lo dice, la activista Fatima Bhutto, el problema es que ellos crean los gases de efecto invernadero y nosotros tenemos las consecuencias de ese gas de efecto invernadero. Entonces eso hace que repensemos cómo tratar o cómo combatir el cambio climático, pero desde un punto de vista también social, ambiental y económico, las características que debe tener el desarrollo sostenible como tal. La siguiente, por favor. En ese caso, si hablamos de cuáles son los países, o podemos decir en un estudio global de cuáles son los países que realmente producen los gases de efecto invernadero, es muy claro y es lógico que esos países van a ser los más desarrollados económicamente e industrialmente. Eso es algo que sí es lógico. En ese sentido, podemos decir que, como se ha tratado muchas veces, sí existe un norte global, en el cual nos muestra que mientras más rico sea un país, más desarrollado económicamente sea un país, mayores probabilidades de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera será. Aquí, por ejemplo, haciendo una comparativa con México, México en el año 2021, por habitante, solamente, poniendo entre comillas, generaba 3.09 toneladas de CO2 equivalente a la atmósfera anual. Esto comparado con otros países, como Estados Unidos, obviamente, como Europa del Oeste, obviamente esto se ve muy inequitativo. Podemos decir, nosotros como mexicanos o como país en vías de desarrollo, no somos tan ocasionantes del problema del cambio climático, pero no se debe de ver de esa manera, o al menos no es la manera en la que tenemos que atacar. Muchos lo quieren ver así. No es mi problema, es problema de Estados Unidos, es problema de China, es problema de Alemania, de Francia. Ellos son los que están enviando esos gases de efecto invernadero. México no lo hace tanto, no. Es un problema colectivo, es un problema que todos tenemos tanto la solución, pero también tenemos la consecuencia de hacerlo, independientemente de quién tenga la culpa, podemos decir, por tener esta situación global que obviamente nos atañe a todos. La siguiente, por favor. En ese sentido podemos ver, por ejemplo, que si vemos las consecuencias del cambio climático, es muy claro que los países industrializados son los que menos repercusiones van a tener en contra por respecto al cambio climático. Los países que más vulnerabilidad tienen ante el cambio climático son los países que están más cercanos al Ecuador. Y obviamente eso no es justo, si lo podemos poner de esa manera. No es justo que unos países industrializados son los responsables de la emisión de los gases de efecto invernadero y que países que no tienen esa tanta culpa de eso, como puede ser la parte sur subsahariana de África o la misma India, etcétera, tengan la consecuencia de tener eso. Eso es como es, no es culpa de nadie, simplemente es así como existe y tenemos que hacer algo. Eso sí es importante. La siguiente, por favor. Si lo podemos ver de esa manera, sí podemos establecer un norte global y un sur global. Podríamos decir, así como existe económicamente países desarrollados, están marcados en la línea superior, en la parte de esta línea que está dibujada,
también es muy claro, pues está muy bien marcado que esos países del norte global para arriba son los causantes de los gases de efecto invernadero y del cambio climático. En ese sentido, esos países se tienen que enfocar mucho más en el tema de la mitigación. Son todas las políticas que estén ligadas al cambio climático tienen que estar muy bien enfocadas hacia cómo reducir la emisión de gases de efecto invernadero que tienen en sus industrias, en su actividad diaria. En cambio, en la parte sur, que es la parte de la adaptación, sí se ve muy claro que esos son los países, incluyendo México, que aunque tenemos responsabilidad, obviamente, todos los países del mundo tienen responsabilidad con respecto a los gases de efecto invernadero, pero sí está mucho más enfocada en encontrar problemas de adaptación. ¿Cómo hacer para que con las políticas, los proyectos académicos de investigación, etcétera, estén mucho más enfocados a cómo disminuir los efectos del cambio climático en nuestras localidades? Y eso es muy claro. Y entonces a partir de eso podemos crear ya las soluciones para poderlo hacer. Siguiente, por favor. Si lo podemos ver, como les digo, desde un punto de vista, ¿cuáles son los países que son más responsables tanto en la mitigación y adaptación? Aquí hay una combinación de ambos. ¿Cuál es el esfuerzo que tienen que hacer para disminuir los efectos del cambio climático y dejar de emitir gases de efecto invernadero? Se ve muy claro que obviamente son los países poderosos, Estados Unidos, la misma Unión Europea, China. De hecho, América Latina solamente se debería hacer o debería tener el 6% del esfuerzo global en el mundo para disminuir las consecuencias del cambio climático y sus gases de efecto invernadero. En ese sentido, México tiene muchísimo menos esfuerzo, obviamente comparado, por ejemplo, con Estados Unidos, 20 veces menos, pero eso no quiere decir que no nos toque hacer las cosas. Aún que México, en cierta manera, viéndolo desde un punto de vista relativo, no es tan culpable, ni tampoco podemos decir puede ocasionar tantos problemas, si lo podemos ver así, aunque existen, obviamente, pregúntele a las personas de Monterrey si no existe el cambio climático, en realidad sí tenemos que hacer nuestra parte y sí tenemos que tener un esfuerzo y obviamente un compromiso ante el cambio climático. Eso sí es muy importante. Siguiente, por favor. Si lo vemos así, hay buenas noticias. A través del tiempo, México ha disminuido un poco, pero ha disminuido las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo enfocándose en el CO2 equivalente, que esos son cómo se mide todos los gases, incluyendo metano, óxido de nitrógeno, etcétera, todos se miden con CO2 equivalente. Eso sería como la unidad de gas de efecto invernadero que se tiene. En ese sentido, podemos ver que el punto máximo que se tuvo de emisiones de gas de efecto invernadero fue aproximadamente en el 2012. Hubo 500 millones de toneladas que se enviaron a la atmósfera en México. A partir de ahí disminuyó, aumentó un poquito en el 2017, llegó a 501 millones, y a partir de ahí ha ido disminuyendo. Obviamente, el 2020 es un año atípico, el tema de la pandemia hizo que bajara demasiado las emisiones, pero aún así México se mantiene un poco bajo en cuestión de emisiones de gases de efecto invernadero. Habíamos visto el mapa que era de 3.09 toneladas por habitante. Entonces eso es lo que tenemos en este momento. No es mucho, no es comparado con otros países, pero aún así hay que hacer obviamente muchas cosas para disminuirlo lo más que se pueda. La siguiente, por favor. Si lo vemos de esta manera, se supone que los estudios han visto que para 2030, si hablamos que este plan de desarrollo sostenible que está manejando la Universidad Autónoma Metropolitana es de 2022 a 2030, en ese lapso de 8 años tenemos que disminuir cada uno de nosotros, cada mexicano, en un 40% nuestra huella de carbono. Eso significa que debemos de disminuirlo. La siguiente, por favor. De 3.09 toneladas de CO2 equivalente, que lo habíamos visto que tenemos hoy en día, en el 2021 al menos, que son las últimas cifras, a 1.85 toneladas de CO2 equivalente. Eso quiere decir que hay que hacer acciones. Eso es lo importante. Hay que hacer algo y hay que llevarlo a cabo ya. Eso es importantísimo y para eso es este tipo de eventos, este tipo de pláticas para saber cómo hacerlo. Obviamente desde un punto de vista académico, que es en la universidad. La siguiente, por favor. Si lo podemos ver en cierta manera, ¿qué es lo que hay o cómo se puede realizar? Lo vamos a poner, por ejemplo, en el caso de verlo desde un punto de vista de esta herramienta de comunicación que existe hoy en día, que son los memes, por ejemplo. ¿Qué nos dicen o cómo se ve, cómo las personas, edad, obviamente,
personas jóvenes, ¿cómo pueden ver el cambio climático desde un punto de vista fácil de expresar cuestiones gráficas y cuestiones de humor, podemos ver? Pues desde muchos puntos de vista. Muchas personas, por ejemplo, en los primeros memes dicen que el cambio climático sí existe. Y obviamente dicen, hay que hacer algo. O de alguna manera nos están advirtiendo que existe ya el calentamiento global y que obviamente tenemos que tomar cartas en el asunto en este tema. Por ejemplo, muchas personas dicen, o algunos piensan, que es culpa de los gobernantes. Dicen, existen sobre todo los gobernantes de los países industrializados responsables de los gases de efecto invernadero, la mayoría de los gases de efecto invernadero, muchos le echan la culpa a los gobernantes que dicen que no hacen nada, por lo tanto no les conviene, económicamente no es viable dejar de producir porque eso significaría reducir la actividad económica, etcétera, y obviamente es algo que les echan en cara. Otras personas, por ejemplo, inclusive cuestionan los movimientos, por ejemplo, el de Greta Thunberg, que dicen que no es tan significativo, podemos decir, que no es la solución, no se puede dar, puede ser, no sé, simplemente son puntos de vista que tienen cada uno de las personas que hacen ese tipo de memes nada más. Muchos dicen que prácticamente no estamos mirando para otro lado, que en realidad el cambio climático es real y no hacemos nada y que las personas simplemente no tenemos acción para hacerlo. También hay muchas críticas con respecto a cuáles son las soluciones que se deben de tener. ¿Realmente es útil hacer o llevar a cabo este tipo de acciones en buscar la disminución de un punto de vista individual? O a lo mejor muchas personas piensan que lo ideal o la manera más efectiva es protestar, por ejemplo, contra las grandes corporaciones, contra los grandes gobiernos que tomen muchísimo más acción con respecto a eso. No sé, puede ser. O sea, hay muchas maneras de poderlo ver, pero lo que hay, y yo creo que al menos se está poniendo en la mesa la discusión, y obviamente eso es importante. Hay muchas personas que están ya muy conscientes de lo que existe, y obviamente eso es importante. La siguiente, por favor. En ese sentido, existen ya afortunadamente muchos movimientos, sobre todo de jóvenes, que están muy conscientes de lo que significa el cambio climático y cómo hacer para que estos tengan la oportunidad o cómo poder, podemos decir, atacarlo desde diferentes puntos de vista. Ya habíamos visto que muchos piensan que una real contribución en contra del cambio climático es, por ejemplo, protestar en contra de él y obviamente obligar a los gobiernos, a los que son los grandes emisores de gases de efecto invernadero, que tengan esa conciencia civil y que hagan eso que les corresponde. Otras personas, por ejemplo, dicen que hay que actuar de una manera local. Bueno, es importante también, desde un punto de vista, yo creo que también es muy, muy importante. Yo creo que en ese sentido, el Plan de Desarrollo Sostenible de la UAM puede ir en ese sentido. ¿Qué hacer nosotros como comunidad para poder transformar la parte que nos corresponde en nuestro entorno? Tal vez es muy importante, obviamente, hacerlo desde un punto de vista global, pero ¿qué podemos hacer desde nuestras trincheras? Y eso yo creo que es muy, muy importante. La siguiente, por favor. En ese sentido, esta gráfica parece, yo creo que es muy ilustrativa, en donde nos dice, ok, yo estoy consciente de que existe el cambio climático, no lo niego, como otras personas, yo sé que estamos acabando con el planeta, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tanto me corresponde a mí? Podemos ver qué tanto de mis acciones diarias pueden impactar en esta disminución de gases de efecto invernadero y por ende en la disminución del cambio climático. Pues hay muchas maneras de verlo. Por ejemplo, en esta gráfica se puede ver, bueno, me cuesta mucho hacer algunas cosas, pero ¿cuál es el impacto? Yo creo que hay de todo, ¿no? O sea, desde simplemente como puede ser desde ahorrar energía eléctrica en nuestra casa, que tal vez el impacto no sea tanto, pero obviamente si lo sumamos a todos que lo hagamos, ya va a tener un impacto mucho más significativo. Puede ser desde comer localmente o comer comida, productos locales, de productores locales, tendrá un impacto, no tienen tanta dificultad de hacerlo, hasta otros mucho más difíciles. Por ejemplo, el hecho de no usar coche, por ejemplo. Para muchas personas creen o tenemos esa idea de que hay cierto tipo de actividades que es muchísimo más difícil de desarrollar en nuestras actividades diarias que otras. Esto obviamente depende del nivel de compromiso que se tenga en cada uno de nosotros, pero podemos actuar. Eso es lo importante. Cada uno, desde nuestra propia manera,
podemos tener la oportunidad. Puede ser protestando, puede ser ahorrando energía, puede ser ahorrando transporte público, etcétera. Siempre habrá manera de hacerlo. Y yo creo que eso es importante. Lo más importante es llegar a ese punto en donde esto se haga mucho más común de lo que nada más sea una moda, que sí realmente se lleve se puede decir, que sea constante, que exista un verdadero cambio de vida de todos para poder llegar a esto. La siguiente, por favor. Bueno, y en ese sentido, podemos decir, ustedes como estudiantes de la universidad, ¿cómo se pueden reunir a esto? ¿O cómo podemos hacer que las acciones que se tengan puedan tener impacto con sentido en tanto a nivel local como a nivel global? ¿Qué podríamos hacer para hacer eso? En ese sentido hay que entender que la universidad tiene una estructura y esta estructura obviamente está basada en proyectos de investigación y proyectos académicos. Para poder entender esto, tenemos que saber que obviamente los proyectos de investigación son llevados a cabo por nuestros investigadores, que ellos ya tienen obviamente una línea bien definida de investigación, y también existen los proyectos académicos. En ese sentido, sí se podrían tener como comunidad estudiantil muchísimo más posibilidad de poder actuar. En sentidos, por ejemplo, de involucrarse en servicios sociales, proyectos terminales, en los mismos planes de estudio que ustedes mismos tengan la oportunidad de influenciar para poder llevarle un sentido sustentable, por ejemplo, hacia el estudio que estén realizando, etcétera. Para ese sentido, le voy a pedir de favor al doctor Mario de Leo que nos pueda dar un poquito de información de cómo poder atacar en la dirección que él tiene, que es la de la comunicación del conocimiento. Muchas gracias, Iván. Es un gusto tenerlas a todas y a todos aquí. Con respecto al servicio social, tenemos diferentes oportunidades para ustedes. Habrá servicio social que podrán coordinarse también con el doctor Iván Oropesa, que tiene que ver con voluntariado y servicio social de diversas fortalezas con respecto a cambio climático y sostenibilidad. Con respecto a la Dirección de Comunicación de Conocimiento, que trabaja también en este plan de sostenibilidad de la universidad en conjunto con el doctor Iván Oropesa, tenemos varias posibilidades, ya se anotaron varios de ustedes, para decirnos que les interesa realizar el servicio social y les interesa hacerlo desde sus propias licenciaturas y experiencias y lo que han hecho en las unidades. Nosotros queremos decirles qué está disponible y cómo se pueden ustedes sumar a este esfuerzo y también darnos ideas sobre dónde les gustaría sumarse. Nosotros hemos hablado con alcaldías, hemos hablado con escuelas públicas, hemos estado hablando también con las utopías de Iztapalapa, con unidades y la Rectoría General. Y ahí es donde queremos que ustedes puedan incidir, que ustedes que además tienen esa preocupación, que tienen una visión fresca, que además tienen mucho que decirnos, puedan ir a las plazas públicas, a las escuelas, en las unidades y fortalecer este plan de sostenibilidad en la UAM. Lo que nosotros proponemos es un plan que es interdisciplinario, que ustedes puedan trabajar, digamos, alguien de diseño gráfico, alguien de diseño industrial, con algún biólogo, algún químico, alguna química, alguna matemática que nos pueda hacer planteamientos, nos pueda dar información, nos pueda revisar materiales, que pensar en formas en las que podamos nosotros incidir en alumnos de secundaria, de preparatoria, de bachillerato, y que pueda ser de la forma más divertida, más innovadora, utilizando las más nuevas tecnologías y que además tenga gran impacto social y que sea incluyente, porque en eso nos destacamos como Panteras Negras. En estos planes de servicio social lo vamos a hacer a distancia y presencial y les vamos a dar en esta dirección de comunicación de conocimiento la asesoría, el aprendizaje, el seguimiento y vamos a garantizar la publicación de los materiales que nos ayuden a generar en las diferentes redes sociales de nuestra universidad para que también ustedes tengan esa proyección y lo puedan ir incluyendo también en sus carpetas y en sus actividades curriculares. Dentro de los distintos servicios sociales que estamos buscando justamente en la cuestión sostenible junto con ustedes, sería, digamos, para diseño de sitios web, de infografías, el manejo de algunas redes sociales y potenciarlas con materiales frescos, por ejemplo, en TikTok, que nos hablen con un lenguaje juvenil y mucho más cercano a nuestra comunidad, materiales impresos y digitales, pues servicios sociales de diseño gráfico, de arquitectura y diseño industrial independientemente de la unidad. Nos encantaría tenerles a todas esas licenciaturas. Además, esta dirección ya tiene
esos acuerdos con las unidades. Entonces es un trámite rapidísimo para poder ingresar al servicio social. También, pero desde un punto de vista diferente, de sitios web, de infografías de redes sociales, edición de video, generación de cápsulas radiofónicas y audio, en particular comunicación social de Xochimilco, que tiene además esas fortalezas. En la generación de materiales didácticos y lúdicos con nuevas tecnologías para incidencia en plazas públicas y escuelas públicas, la licenciatura de Educación y Tecnología Digital en Lerma. Para realidad aumentada, donde ya hemos hecho algunas incursiones, nos encantará que ustedes además desarrollen más cuestiones de realidad aumentada y de aplicaciones. Las licenciaturas de Arte y Comunicación Digital en Lerma, Computación y Telecomunicaciones en Lerma y de Computación en Azcapotzalco o Iztapalapa. Y también para generar los materiales que van a ser después trabajados por las y los diseñadores gráficos, los diseñadores industriales, las personas que hacen educación y tecnologías digitales, pues personas en biología, en algunas ingenierías químicas, en otras ingenierías como pueden ser hidrológicas. Nos encantará también que se sumen a este esfuerzo en servicio social para que nos puedan dar a conocer un poquito de esos materiales, sus investigaciones y poder sacarlo al público y que aprenda la comunidad universitaria. Es muy fácil hacer este trabajo social. Recuerden que son 480 horas. Pueden mandarnos si están interesados. Aquí me falló por completo el correo electrónico. Es conocimiento@correo.uam.mx. Falta ahí el correo.uam.mx. Y posteriormente agendaremos a la brevedad una entrevista porque queremos conocerles, queremos conocer cuáles son las cosas que les interesan, queremos ver su portafolio, en particular si son diseñadoras, diseñadores gráficos o industriales o de comunicación social, conocer sus capacidades, sus intereses, ver qué han hecho previamente y de ahí ver el proyecto de servicio social, darles información y darles este seguimiento tanto en registrar el servicio social como en el trabajo que van a realizar con nosotras y nosotros. Nuestro equipo de la Dirección de Comunicación y Conocimiento es interdisciplinario. Tenemos gente que es astrofísica, física, etnohistoriadoras, especialistas en educación superior, en comunicación social y en psicología. Entonces tenemos de todas las áreas del conocimiento justamente para potenciarles a ustedes y que salgan fortalecidos y espero con una carta además de recomendación después de su servicio social cuando apliquen a un trabajo. Y además, estamos viendo lo de la entrega de un kit ecológico por su participación también en el servicio social. El servicio social es algo que debemos de hacer como responsabilidad ante una universidad pública, pero se está buscando que se les entregue este kit ecológico también, agradeciendo su participación, sea por servicio social o también como voluntariado. Existe esa oportunidad en estos proyectos justamente que ha mencionado el doctor Iván López. Muchas gracias, Mario. La siguiente, por favor. No es la única manera de poder participar. Hay otras maneras. Por ejemplo, se puede tener algún, ya entrando en el punto de vista académico, podemos participar con un proyecto terminal. Es importante saber que se tiene que tener la línea de investigación dada hacia la sustentabilidad y hacia el combate del cambio climático para que sea tomado en cuenta, pero es una opción que se puede tener. La siguiente, por favor. Hablando también de voluntariado, como ya lo ha dicho Mario, la idea de hacer voluntariado, estamos empezando, como les digo, una de las cosas que sí me gustaría que supieran es que este plan de desarrollo sostenible está empezando prácticamente de cero. Estamos tratando de primero ver o tratar de entender cuáles son las inquietudes que tienen los alumnos, plantear diferentes soluciones a que se puede llegar. Y una de ellas es esta, el voluntariado. Existen ya proyectos, acciones reales que ya hay en las diferentes unidades académicas de la UAM, en la unidad Azcapotzalco, en la Xochimilco, en Iztapalapa, en Lerma y en Coajimalpa, enfocadas a qué pueden hacer dentro de la unidad. Por ejemplo, existen reciclatrones, existen proyectos de ahorro de energía, existen proyectos de transporte sustentable, etcétera. Y la idea es que todo se conjunte. No es repetir las cosas, no es hacer las cosas dos veces. Si ya existen los programas y también, o si no existen, implementarlos si es que se puede, para que todos partamos de lo mismo y tengamos la oportunidad de tener la participación dentro del contexto de la UAM con respecto al cambio climático. Eso es muy importante para que ustedes lo puedan entender. La siguiente, por favor. En el sentido, obviamente, el más lógico, podemos decir, o el más
que se nos viene primero al pensar es la difusión de boca en boca. Ustedes como estudiantes que tienen la facilidad de la generación de conocimiento y de captar el conocimiento, ¿cómo pueden convencer a la gente que no está tan, podemos decir, tan convencida de que el cambio climático es real, de que existe manera de poder hacer? Hay muchas personas, una de las principales cosas que ocurren es que dicen que aunque no hagamos nada, no importa, de todos modos no cambia nada, etcétera, pero eso obviamente hay que cambiar. Y eso es muy importante, hay que tener agentes, nosotros debemos ser agentes en todo lo que nos rodea para convencer a esas personas de que realmente sí se puede hacer un cambio, que eso es importante. La siguiente, por favor. Sí se habla, también eso es algo que se nos, yo creo que es muy, muy importante. Como les decía, el caso del Plan de Desarrollo Sostenible, sobre todo en el punto 10, que ya existe el documento, en la parte 10 es la de la participación estudiantil. Yo creo que es muy importante en ese sentido hablar de cómo podemos llevar a cabo estas acciones para los estudiantes, pero por los estudiantes. En ese sentido se habla de que puede existir estos cursos de capacitación o talleres de capacitación que vayan con respecto al cambio climático y con respecto a todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, pero es muy importante, yo creo que aquí es la diferenciación entre otros cursos, talleres que puedan decir que son convencionales, que no los dé simplemente el experto que obviamente ya lo ha dado 5 veces y no podemos sacarlo. Yo creo que aquí es muy importante que sí exista una actividad o una participación mucho más activa de los estudiantes para que estos cursos sean dados por los estudiantes, para los estudiantes. ¿En qué sentido se pueden dar? Tomando en cuenta la transdisciplinaridad. Todos las personas que estén interesadas, y sobre todo, obviamente, es una de las grandes riquezas que tiene la Universidad Autónoma Metropolitana, es todo el abanico de rutas de investigación y de rutas de conocimiento que se tiene. En ese sentido, sería muy, muy bueno, sería muy importante que una persona, un estudiante que tenga conocimiento de ingenierías, por ejemplo, tenga la oportunidad de mostrarles lo que sabe sobre el cambio climático a un alumno de ciencias sociales, por ejemplo, o un alumno de ciencias sociales que sea capaz de darle ese conocimiento, transmitirlo a un alumno de biología, por ejemplo. En ese sentido, la idea es que todo el mundo participe y que se tenga la oportunidad de que todo el mundo tenga esa manera de poder ayudar en el sentido de desarrollar este plan. Eso es lo más importante, yo creo que es el punto medular, la participación estudiantil. Esa es la parte que más nos interesa al hacer o al tratar de desarrollar este plan en sí. La siguiente, por favor. En ese sentido, si hablamos también, por ejemplo, puede existir, y también se está planeando, se está haciendo el desarrollo, de tener la oportunidad de desarrollar concursos, en el caso, por ejemplo, estudiantiles, obviamente, en los cuales ustedes tengan la oportunidad, toda la comunidad estudiantil, tenga la oportunidad de dar soluciones hacia el cambio climático, por ejemplo, desde un punto de vista local. Cómo poder cambiar nuestro entorno a partir de lo que pasa en nuestra comunidad. Hay inundaciones, hay sequías en la zona donde vivo, el cambio climático se está viendo o ya es una realidad. Entonces, yo como estudiante de la UAM, ¿qué propongo para poder mejorar mi entorno? Sobre todo eso, yo sé que hay otras maneras de hacerlo, desde un punto de vista global, ahorro de energía, etcétera, pero sí nos gustaría mucho que este plan tenga una incidencia local en los lugares, en las 5 unidades académicas, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en el lugar donde estemos. No necesariamente tiene que ser en la Ciudad de México, puede ser en cualquier parte del país, pero siempre y cuando que tengamos o que tengan esa característica de cómo podemos combatir el cambio climático y que la gente lo vea. Yo creo que es algo muy importante y eso es algo que también estamos pensando realizar. En ese sentido, la siguiente, por favor. Si hablamos de cuáles son los beneficios, podemos decir, ok, yo estoy convencido, quiero participar en el Plan de Desarrollo Sostenible, ¿qué es lo que voy a obtener? Obviamente no nada más es pedirles y que lo hagan y ya. Sí, nosotros también estamos conscientes de que ustedes tienen un plan de estudios, de vida, en el cual obviamente significaría el tener un cierto compromiso con lo que ustedes están haciendo. Obviamente tienen deben de tener el tiempo para poder hacer. Entonces, obviamente nosotros debemos de tener
la capacidad también de redituar eso hacia el trabajo que ustedes hacen. En un reconocimiento oficial, como decía el doctor De Leo, es importante. Yo creo que si ustedes desde un punto, desde ahorita, desde estos estudios de licenciatura, ustedes ya tienen la oportunidad de participar en ese tipo de actividades, será obviamente reconocido, no solo por nosotros, solamente por las autoridades de la universidad, pero obviamente la gente se va a dar cuenta que ya están trabajando en eso. Eso es muy importante, un reconocimiento oficial para que lo puedan utilizar cuando se necesite. El siguiente, por favor. En otro sentido también es muy importante, yo creo que también es algo que debemos de decirles, es que si ustedes están dispuestos a participar en todo el plan de desarrollo sostenible, también van a tener el apoyo de nosotros, el apoyo de la UAM con respecto a cosas de logística, por ejemplo, en el sentido de que si un alumno como uno de ustedes tiene la inquietud de trabajar o de dar un curso en otra unidad, etcétera, pues van a tener esa oportunidad de nosotros brindarles la oportunidad de al menos brindarles el transporte, etcétera, para que no tengan tanta dificultad. El chiste es facilitarles la participación. No, la idea obviamente no es ponerles trabas, sino que nosotros seamos facilitadores para que ustedes tengan la oportunidad de poderlo hacer. La siguiente, por favor. En ese sentido, como decía el doctor De Leo, estamos planeando para todos los que quieran participar, hacer todavía no está, por eso las imágenes son un poco genéricas. La idea es que este kit ecológico, que sería dado por una bolsa de tela, que obviamente no es para tirarse, sino para que sea reutilizable muchas veces, con las características del plan de la universidad. También se trata, obviamente, una playera para que ustedes tengan la oportunidad de distinguirse con respecto a lo que están haciendo dentro de la actividad. Un termo también es la idea. La idea del termo es, obviamente, todo este kit estaba, por eso se le denominó kit ecológico, porque todo tiene una visión para que sea una concientización de por qué podemos atacarlo con respecto al cambio climático. El termo, obviamente, con el de no utilizar el plástico. La playera se quiere dar una idea o esta intención de que sea esté con respecto a la economía circular, por ejemplo, que también es muy importante. Y en sí, como decían, que no tengamos ese tipo de círculos viciosos. Y la gorra también yo creo que también sería muy importante para tener el tema, por ejemplo, de la isla de calor urbana, cómo nos ha afectado, que una de las consecuencias del cambio climático es el aumento de la temperatura en las ciudades, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos atacarla? Al menos con este tipo de productos, ¿no? La idea es esa, la idea es de que ustedes obviamente tengan una recompensa para que lo puedan usar, pero obviamente para que sigamos en el día a día este combate hacia el cambio climático y que no se quede nada más en algo pasajero o en algo de 1 o 2 días, sino que obviamente sea un estilo de vida. Y eso es lo que nosotros queremos dar. Eso sería la idea. La siguiente, por favor. Y ya por último, simplemente les queremos comentar que se está construyendo el micrositio de cambio climático. Se va a llamar cambioclimático.one.mx, en donde periódicamente vamos a estar dando información sobre todas las actividades académicas de investigación, etcétera, que se llevan a cabo por parte de la UAM con respecto al cambio climático desde un punto de vista sostenible. Esa es la idea. Otra de las cosas que también les quería comentar es que el sitio, por ejemplo, en el caso de la participación, puede tener al menos 2 o 3 webmasters, por ejemplo, que se encarguen del sitio, alguno de ustedes. Si tienen la intención de hacerlo, son muy bienvenidos para hacerlo. El programa se llama WordPress, el que se utiliza para el diseño de la página. Y si ustedes quieren participar, nosotros estaremos muy contentos de que lo hagan. El chiste, como les digo, y con esto termino, que este plan de desarrollo sostenible es hecho para los alumnos, por los alumnos. Eso es la característica más importante que ustedes deben entender. Aquí no hay autoridad, no hay nadie por encima de nadie. Simplemente es que actuemos. La única línea que tenemos, la que debemos seguir, es combatir el cambio climático a través de la sustentabilidad. Eso es lo único que hay que respetar. Todo lo demás no hay jerarquía, no hay una línea que ustedes tienen que llevar, que los estamos obligando. No, simplemente es
que la comunidad de la UAM sea capaz de apoyar tanto local como globalmente con respecto al el combate al cambio climático a través del desarrollo sostenible. Esa es la única línea que nosotros estamos siguiendo. Y eso es lo que les queríamos decir. Muchas gracias. Si ustedes tienen algo que comentar, veo que tienen algunas inquietudes. Pues tenemos a Reina Cruz, que además ya ha expresado que le interesa participar. Reina, ya dijimos de qué manera es voluntaria. También nos puedes comunicar a conocimiento@correo.guam.mx. Con todo gusto también le mandamos al doctor Iván Oropesa esa intención de ser voluntaria y también decirnos en qué trimestre va, sería muy útil para nosotros también. Si alguien quiere abrir su micrófono, hacer alguna pregunta, si tiene alguna duda, algún comentario, con todo gusto les estamos escuchando. Gracias. Como les decía, la intención de esta plática es que ustedes expresen. Nadie está... estamos abiertos a todo. La idea, tenemos ciertos planes para hacerlo, tenemos algunos planes para poderlo hacer, pero siempre la última palabra va a ser la de ustedes. La idea es que nos digan, ahorita les están comunicando a través del chat, muy bien. También voy a poner mi correo, por si quieren, quieren contactarnos. La idea es que hagamos esto todos. Esa es la idea principal. Nadie está imponiendo nada. Simplemente es escucharlos, sus inquietudes, qué piensan sobre el plan, si hay algo que le falta, si ustedes piensan que pueden, si tienen alguna idea extra para poder hacer, sí está, son bienvenidos todos los comentarios. Como dice, el micrófono está abierto y esto es, para eso es la reunión que tenemos hoy en día. Gracias, todo el mundo está participando con respecto a, están interesados. Shana, te escuchamos si gustas. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Un poquito bajo, pero adelante. Okay. Yo tengo una duda. Bueno, veo que nada más metieron a los de servicio social para licenciatura. Para el caso de los posgrados, ¿el apoyo y la línea es lo mismo o va diferente? ¿Me repites entre licenciaturas y posgrado? Sí, para el caso de los posgrados, ¿es la misma línea que va a manejar o va a ser diferente? Hay dos formas de hacerlo, Shana. La primera es a través de voluntariado, esa sería la primera para posgrado, pero la segunda es, y ahí desconozco la particularidad, pero los posgrados que están becados por CONACYT requieren de hacer una incidencia social anual como parte de su reporte anual, y entonces esta sería una posibilidad para cumplir con ese requisito con el CONACYT. Entonces sería cosa que nos escribieses con respecto a tu situación en particular, conocer el posgrado, en qué trimestre también vas en el posgrado, de qué posgrado es, si tienes beca con CONACYT o no, si requieres cumplir con la incidencia social o si es una cuestión voluntaria, personal que tú quieres hacer junto con la universidad, tu unidad. Con todo gusto lo vemos. Es una cuestión de ir viendo los casos individuales a través de un correo que nos lo dejará más claro a todas y todos. Ya vimos en el chat también a Mónica Leiva, a Jacqueline, a Reina, a Liliana, les agradecemos mucho sus comentarios. Entonces, sería cosa de mandarnos ese correo electrónico. Ya tienen ustedes el correo del doctor Iván Oropesa, está ahí en el chat, también el correo de comunicación de conocimiento. Entre ambos nos compartimos lo que nos llegue y vamos viendo justamente cómo asistirles para que ustedes puedan hacer esta incidencia en pro del medio ambiente. Y más tuviese alguna pregunta, algún otro comentario, si no quieren abrir su micrófono, también a través del chat lo podemos hacer. Damos unos minutitos.
Si algo también de lo que escucharon quisieran comentarlo, criticarlo, ya ven que la UAM estamos siempre a la escucha de los comentarios de la comunidad estudiantil, pues estamos muy dispuestos a interacción con ustedes. Yo sí tengo una pregunta. Adelante, Reina. ¿Hasta qué fecha podemos contactarlo? ¿Perdón? O sea, ¿hay algo antes? A la brevedad posible, Reina, en la medida de lo posible, porque también nosotros queremos echar a andar, después se nos pasan los tiempos, ¿no? Entonces, pues si tienes un ratito hoy en la noche, mañana, lánzanos un correo electrónico y, ¿no? Y vamos viendo. Perfecto, yo lo digo más que nada para difundir aquí en la UAMI, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí hay biólogos experimentales, biólogos, ingenieros igual, y pues pueden contribuir aunque sea en algo, pero pues sí necesito un poco de tiempo, saber qué determinado tiempo para poder difundir la información. Esto está abierto, o sea, no tiene ahorita una fecha límite, ¿no? Pero sí nos gustaría como ir conociendo cuáles son sus preocupaciones y mucho te agradeceremos que nos puedas ayudar a difundir justamente esta iniciativa. Melissa Villagrán nos dice que le interesa el servicio, pero no se puede mudar a la Ciudad de México. Melissa, ¿nos puedes decir en qué unidad estás, por favor? Supongo que el Lerma. ¿Me escuchan? Sí. Sí, no, yo soy de la unidad Coajimalpa. Perfecto. La incidencia además no necesariamente tiene que ser aquí en Rectoría General. Nosotros tenemos programas, estamos viendo programas con escuelas alrededor de cada una de las unidades. Entonces esa puede ser otra forma de hacerlo. La mayoría sería a distancia, pero sí hay algunas cosas que nos encantaría que ustedes pudiesen incidir en sus comunidades aledañas e ir pensando qué puede ser Coajimalpa en este caso particular tuyo, ¿no? Ok, gracias. Gracias a ti, Melissa. ¿Alguien más para poder ir cerrando, digamos, a las 6 de la tarde, cuidar sus tiempos? Pero han sido muy valiosos sus comentarios. ¿Alguien más que tuviese una pregunta? Las comunidades Shannon, nos gustaría primero buscar una cuestión, digamos, y esa es mi opinión, el doctor Iván Oropesa puede tener una diferente, primero institucional, o sea, digamos, escuelas, alcaldías, como para tener algo un poquito más estructurado. También podemos hacer cosas en las mismas unidades donde se invite a la comunidad a ir a las unidades, eso es siempre muy bonito. Y después podemos pensar en algo que sea más barrial, ¿no? Esa incidencia es muy importante también. Pero en primera medida algo un poquito más estructurado desde un principio, podemos ir pensando ya en cuestiones de barrio. Su servicio social podría ir pensando cómo pueden ustedes accionar en su comunidad, en su barrio, una acción, ¿no? Y entonces eso podría ser parte de un plan más amplio. Como principio, como punto de partida, podría ser, como dice el doctor de León. Gracias a ti, Shannon. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Entonces, por ejemplo, ¿puedo? Adelante, Entonces, Melissa. se podría, por ejemplo, desarrollar el servicio social. Yo, por ejemplo, que estoy aquí en Veracruz y cerca de mi casa hay dos escuelas primarias, se podría enfocar un poco ese servicio a hacer un impacto en esas escuelas, por ejemplo. Claro que sí, Melissa. De hecho, tenemos un proyecto que estamos desarrollando con varios académicos de varias unidades de huertos escolares y huertos urbanos. Entonces, podemos darles los materiales para que ustedes los difundan, además de acceso. Sí, porque, por ejemplo, había pensado ya tenía como esa idea de que una de las escuelas tiene una cancha y tiene un área verde que se supone que era una cancha de fútbol, pero está llena de pasto, la gente tira basura, y pensaba, hoy pues se podría convertir en un huerto para que los niños puedan aprender de todo, ahora sí, de composta, de plantas, de medio ambiente, y pues sí, pero pues pensaba así como de cómo lo hago yo solita, porque pues no tengo ni idea, entonces sí, creo que me parece una excelente forma. Los materiales están a unos par de meses, yo creo, un trío de meses para ser publicados, pero mientras podemos ir pensando en las especificidades de tu comunidad, qué quieres hacer y demás, ¿no? Entonces, echémoslo a andar ya en lo que llegan los materiales y además estamos a perfecto tiempo porque la fecha de siembra es febrero, marzo, ¿no? Entonces todavía nos dan los meses para ir haciendo el planteamiento, ir viendo con las escuelas. Los huertos urbanos y escolares además son
padrísimos porque son intergeneracionales e interdisciplinarios, ¿no? Entonces, tienen múltiples beneficios. Javier, adelante. Sí, muchas gracias. Al igual que mi compañera, de hecho, yo ya he tenido la inquietud y ya la he estado trabajando desde hace algunos años. Estuve rentando antes de entrar a estudiar a Lerma aquí en la Ciudad de México y bueno, desde aquí empecé como un proyecto que he llevado migrando de huertos urbanos, ¿no? Entonces, si es el caso, igual me gustaría, no sé si se puede incidir igual al servicio social, igual con impacto en las comunidades, por ejemplo, ahorita que me encuentro en Lerma, con proyectos como de este tipo, ¿no? Como de réplicas de huertos urbanos, ¿no? Como para inclusive paliar el impacto alimenticio, que también va a ser un problema futuro, ¿no? Entonces, la duda que tengo es que, por ejemplo, si podemos usar nuestras unidades WAM como puntos de pivote para ello, porque, por ejemplo, en la unidad Lerma he notado que hay como áreas verdes que, bueno, ni son como áreas verdes, por así decirlo, no son como, hay puntos de paso donde yo les veo ese potencial. Sí, definitivamente, Javier. Nosotros tenemos asesores en Coajimalpa, en Lerma, en Xochimilco y en Iztapalapa con respecto a huertos escolares. O sea, que sean las unidades un punto de partida, pero no empiecen ustedes, digamos, de cero. Ya hay gente especialista junto con los materiales que estamos desarrollando con todas y todos ellos, que a ustedes les van a ayudar a potenciar esto, pero hagámoslo ordenadamente, ¿no? Entonces, un servicio social, un trabajo voluntario, como que dice el doctor Iván Oropesa, registrado con nosotros, con los materiales y con un plan, ayuda justamente que ustedes van acompañados, ¿no? Entonces, vamos pensándolo, Javier, y si nos mandas eso por correo electrónico sería muy útil. Sí, muchas gracias. Y Alberto López dice que le interesa un proyecto a largo plazo, se encuentra en UAM Iztapalapa en Ciencia Política. Pues platícanos por correo, Alberto, si quieres abrir tu micrófono también unos segunditos para explicarnos a qué te refieres con un proyecto de largo plazo, sería muy interesante, en particular desde la licenciatura de Ciencia Política, que no necesariamente la unimos siempre fuera de políticas públicas con el cambio climático, ¿no? Entonces, a Mónica la tengo con la mano alzada para ver si te animas, Alberto. Mónica. Hola, yo tengo, bueno, yo estaba trabajando con una de mis familiares un proyecto, pero es con otra universidad, con la Ibero, porque pues también estudié en la Ibero, pero no sé si se pueda incluir más universidades. Al final, pues la Ibero yo estoy en Huamca Jimalpa y supuestamente en Huamca Jimalpa junto con CIDE y junto con Ibero hacen el círculo poniente. Entonces no sé si se pueda como hacer agregarse a ese proyecto. Es la recuperación de un sendero ecológico en lo que es eh, pues una presa que está pues toda llena de basura ahí en Cañada, en la colonia Cañada y Jalalpa. Este, no sé si se pueda como incluir la universidad y este proyecto que tiene la UAM en eso para que pues pueda ser como lo más pronto, porque la verdad es que se ha visto estancado muchísimo, ya que pues la gente sigue teniendo como la costumbre de tirar basura ahí. Es muy particular la pregunta, Mónica. Lo que se me ocurre en este momento es que, bueno, el servicio social se registra aquí en la universidad para liberártelo a ti, ¿no? Me dijiste que eras de Ibero, entonces, ¿ahorita en qué grado, en qué nivel estás? ¿Eres de posgrado en la UAM? No, estudié una TCU en Sistemas Administrativos y Contables en la UAM, digo, en la Ibero, y soy de Humanidades, la licenciatura en Humanidades de la UAM. O sea, ahí sí tendría que hacer un servicio. Ya de la Ibero ya no tengo nada que ver, simplemente como que tuve el contacto y ahí se lo pasé a mi tía y estuvimos como trabajando con eso para la recuperación del sendero, porque pues es una zona que se ha puesto bastante fea y bueno, muy contaminada y demás. No escucho, salvo lo que diga el doctor Iván Oropesa, que además el proyecto pues está ya además echado a andar y a nosotros nos encanta trabajar con otras instituciones. La Ibero tiene un gran impacto social también. Entonces, yo diría adelante, hay que registrar ese servicio social con nosotros y después vemos y vamos hablando con las personas de Ibero. Si tú ya tienes ese contacto, pues qué cosa mejor. No es una cuestión nada más de la universidad para su exclusiva comunidad, es para el mundo, ¿no? Y para la Ciudad de México, entonces si unimos fuerzas, mejor. Así es, yo creo que no va a haber ningún problema en que desde la UAM se trabaje independientemente con quién se pueda hacer. Una de las cosas, por ejemplo, que nada más como un ejemplo, la UAM la está buscando la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México para
recoger aceite de desecho de las cocinas para volverlo biodiesel. Entonces la UAM en sí aporta lo que puede aportar desde la universidad. Se tiene a lo mejor todavía no es un convenio, pero acercamiento con la Secretaría, y de esa manera se puede hacer desde un punto de vista de la UAM. No creo, estoy casi seguro que la Ibero tampoco tendrá objeciones, ni el CIDE, de decir yo no quiero trabajar con la UAM. O sea, obviamente yo creo que es trabajar desde la UAM Coajimalpa, y de ahí obviamente construir ya esas estructuras, pero empezar desde un punto de vista desde la UAM. Y yo creo que en principio sería viable. Gracias, Mónica. Muchas gracias a ustedes. Josué. No te escuchamos, Josué, está cerrado tu micrófono. Ok, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy estudiante de Ciencia Política, también allí en la UAM Iztapalapa, y me resuena ahorita un proyecto muy interesante que en algún momento un profesor me platicó. La UAM Iztapalapa cuenta con una cisterna de captación de agua de más de 500,000 de litros. Entonces, había un proyecto para hacer una purificadora de agua y que esto tuviera un impacto ya no solamente dentro de la escuela, sino fuera de la escuela, y cumpliera con los objetivos de la Agenda 2030. Esto como tal, el profesor lo platicaba, pero los estudiantes lo hemos tratado de seguir, de investigar, y en algún momento si se puede llevar a cabo, ¿por qué no? Entonces no sé si es viable, si se puede hacer, todo lo que se requiere, hacer la planeación, y pues nada más esa era mi duda. Claro. Algo que a veces no se tiene tan claro, no decir por diferentes circunstancias, obviamente, de lo que implica, sobre todo en el servicio social y en la parte del plan de estudios de una universidad, es que a veces no sabemos cómo aportar lo que nosotros tenemos, esas inquietudes, y que lo tomen un punto de vista. Ahorita, por ejemplo, se me está ocurriendo que a lo mejor, obviamente, que esa cisterna de captación de agua pluvial tenga un impacto alrededor del entorno. Obviamente lleva tiempo, y eso significa tener muchos pasos con respecto a burocráticos, etcétera, que a lo mejor es muy difícil para ustedes, pues. Pero una de las cosas, por ejemplo, que sí tienen un impacto, que sí puede tener, nos pueden enviar, por ejemplo, información, o si ustedes tienen obviamente con el apoyo de nosotros, de la información de ese tipo de proyectos que ya existen dentro de las unidades. Los podemos subir a la página del micrositio del cambio climático para que tengan una difusión, y obviamente es con el crédito que ustedes corresponden, porque ustedes son los que nos dieron la oportunidad de transmitirlo, para que muchas más personas puedan verlo. De alguna manera, a lo mejor el impacto de que la gente tenga la oportunidad de utilizar eso se va a incrementar si se tiene la información necesaria. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son muy importantes, que ustedes también tengan la oportunidad de participar de esa manera. Nos pueden enviar información, o si tienen conocimiento de algún tipo de proyecto que ya existe en las unidades, que ya tienen la oportunidad por ejemplo, de documentarlo. Nosotros con mucho gusto lo podemos difundir a través de la página, inclusive a través de otro tipo de medios, y eso obviamente aumenta el interés y a las personas que estén mucho más conectadas con lo que se hace con respecto al cambio climático, y eso es muy, muy importante, y obviamente también es muy valioso por parte de ustedes. Gracias, Josué. Alberto. Buenas tardes. Bien, mi preocupación. Perdón, Alberto, está abierto el micrófono, pero se escucha muy cortado y muy bajito. Si sigues teniendo problemas con respecto a esa aclaración que te pedí, puedes mandarla por el chat, pero intenta de nuevo si gustas. Y para ir cerrando, también tomaríamos esa pregunta, Alberto y Shanat también. A ver, Alberto, intenta de nuevo. Está cerrado tu micrófono, Alberto. Vamos con lo mandas por correo, Alberto. De acuerdo, estamos al pendiente. Shanat. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí. Bueno, yo tengo una duda. A ver, quiero entender que primero vamos a enviar este correo describiendo lo que nosotros estamos haciendo desde nuestra trinchera.
Después de ahí nos ponemos de acuerdo para ver si nos vamos a inscribir a lo del voluntariado o a qué área nos vamos a dirigir, dependiendo del proyecto que ya venimos trabajando, o podemos implementar un proyecto nuevo. Esa es mi duda, la primera duda. La segunda duda que tengo es si a partir del proyecto que ya tenemos, en mi caso, por ejemplo, de posgrado y de tesis, ¿ese también va a ser replicado en la misma universidad o se toma del primer proyecto que ya veníamos trabajando anteriormente? No sé si me voy a entender. Sí, si entendí bien, Shana. Bueno, el correo es primero para conocerles, ¿no? Porque aquí, digamos, hubo hasta 21 alumnos y cada uno tiene su particularidad. Entonces queremos conocerles primero qué les interesa hacer, qué están haciendo, cuál tema es a donde quisieran incidir, si es voluntariado, si es servicio social, si es posgrado, si es licenciatura. Ya de ahí, entonces empezamos a ver las opciones, les vamos a dar una serie de opciones. Y de ahí también vemos si es la continuidad de un proyecto, si es un proyecto nuevo, si es el mismo proyecto. Eso depende también de sus deseos y de hacia dónde va el proyecto, ¿no? Entonces, por eso queremos conocerles. Y después del correo, si amerita una entrevista, para tener todo más claro a nivel personal, pues lo vamos haciendo con todo gusto y nos encantará conocerles. No sé si Iván quiere agregar algo. Sí, nada, lo que sí, como les decía, que sí, para que se tenga una mejor claridad, es que estamos partiendo, como les digo, de cero. Entonces eso significa que ustedes, la inquietud que ustedes tengan o cómo quieren participar, prácticamente nos está a nosotros poniendo ese punto de partida. Nosotros no estamos, pues estamos pensando cómo ustedes van a participar. Es al revés, ustedes mismos se van a poner en esa línea de participación. Entonces, si ustedes tienen alguna inquietud o tienen alguna idea, nos la pueden mandar por correo y nosotros tendríamos la oportunidad de poder evaluar y poder, obviamente, si es viable o no, lo más seguro es que sí, pero la idea es que podamos partir de ahí, de sus propuestas que ustedes tengan. Como les decía, esas que les presentamos en la presentación, simplemente eran algunas sugerencias. Yo creo que, me imagino que son las más viables que podemos tener, pero en realidad es eso. Entonces, si tú tienes alguna propuesta que quieres dar, por ejemplo, con respecto a un proyecto que ya estás en marcha, nos podrías decir para que nosotros podamos ver dónde podría tener o dónde tendría cabida. Sí, muchas gracias, Shana. Bueno, pues creo que ya dimos un espacio largo para sus preguntas. Espero que haya aclarado las dudas. Estamos escuchando muchos proyectos muy bonitos que tienen en mente o que ya han estado trabajando. Eso sería maravilloso, darle continuidad. Entonces, pues consideramos que pues ya tiene el correo del doctor Iván Oropesa, ya tiene el de conocimiento@correo.juan.mx, y cualquier situación, pues mándenlos ahí, nosotros contestamos sus preguntas, vamos viendo lo de las entrevistas, vamos viendo lo del servicio social, el voluntariado, proyectos, y es ir adelante, no esperemos más tiempo, el cambio climático no está esperando y necesitamos su incidencia. ¿Ah? Gracias, Mario. Nada más, por último, solo simplemente les quería decir muchas gracias por su participación. Sé que es inicio de trimestre, perdón, está, obviamente, a lo mejor el horario no sé si haya sido el indicado. Lo que sí les quisiera pedir de favor es que si conocen a alguien interesado en participar, por favor se lo hagan saber. Eso sí, yo creo que sería de mucha utilidad. La idea es de que mientras más participen, obviamente es mejor. Entonces, mientras más nos sumemos, esto obviamente va a tener un impacto mayor. Y eso es lo importante. No es desde el punto de vista de nosotros o de institucional, sino ya pensándolo obviamente a la incidencia social y medioambiental que se tendrá a nivel local y a nivel global. Eso es lo importante. Entonces, si ustedes tienen o conocen a alguien que esté interesado, por favor háganselo saber y platíquenle lo que escucharon el día de hoy para que sí tengan más oportunidad de participación. Es lo que les quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en contacto. Que tengan buena tarde. Gracias, buena tarde. Muchas gracias. Gracias.